Durante 20 años, los habitantes del pueblo de Millfield susurraban sobre el misterioso aislamiento de la vieja Helen Barrett. Desde el día después del funeral de su esposo, había cerrado su hogar a todos, vecinos, amigos, incluso a su propia hija. Entonces, una mañana, una joven que decía ser la nieta de Helen, llegó, decidida a cruzar el umbral prohibido. La primera noche que Lily pasó en esa casa, descubrió lo que Helen había estado ocultando en la oscuridad. El pueblo de Millfield era lo suficientemente pequeño como para que todos conocieran los asuntos de los demás. Pero la vieja Helen Barrett seguía siendo un enigma. Su aislamiento había comenzado exactamente hace 20 años, el día después de enterrar a su esposo, Harold. Sin previo aviso, Helen había cortado todos los lazos, cerrado sus puertas y negado la entrada a cualquiera que se atreviera a llamar. Su rutina diaria nunca variaba. Asistía a la iglesia todos los domingos, saludaba con gestos educados pero distantes a los habitantes del pueblo, y regresaba rápidamente a su solitaria casa en la calle Maple. Las cortinas permanecían cerradas día y noche, como si la casa misma estuviera de luto eterno. El aislamiento de Helen generó innumerables teorías. Algunos creían que el dolor la había llevado a la locura. Otros sospechaban secretos más oscuros. El aspecto más inquietante era su completo distanciamiento de su única hija, Catherine. Nadie la había visto visitar a su madre en todos estos años, aunque supuestamente vivía a solo 2 horas de distancia. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Catherine a Helen, ella se alejaba sin decir palabra. Cuando Lily, de 19 años, bajó del autobús Greyhound y de inmediato preguntó por indicaciones para llegar a la casa de la vieja Helen Barrett, las cabezas se voltearon. El comportamiento seguro de la joven y su sorprendente parecido con una Helen más joven dejaron pocas dudas sobre su identidad. Frank, de la cafetería de la estación, le explicó a Lily que debía ser la nieta de Helen, pero sus siguientes palabras borraron la sonrisa de su rostro. Frank le advirtió que nadie, ni siquiera la familia, había podido entrar en la casa de Helen durante 20 años. Lily les agradeció, pero insistió en intentarlo de todos modos. La casa al final de la calle Maple parecía común. Una modesta vivienda de 2 pisos con pintura azul desgastada y un pequeño jardín. Lily respiró profundamente y llamó a la puerta. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera lo suficiente para revelar el rostro de Helen Barrett, marcado por la edad, pero aún hermoso. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Lily. En lugar de invitarla a entrar, salió al porche y cerró firmemente la puerta detrás de ella. Helen reconoció a Lily inmediatamente, aunque nunca se habían conocido. Se negó a la petición de Lily de entrar, insistiendo en que hablaran en la cafetería calle abajo. Mientras caminaban, Helen mantenía una distancia cuidadosa, respondiendo a las preguntas con información mínima. En la cafetería, cuando Lily extendió la mano para tocar la de Helen, la manga de la mujer mayor se subió, revelando moretones púrpura a lo largo de su antebrazo. Helen rápidamente retiró su brazo, descartando la preocupación de Lily con una breve explicación sobre una caída mientras limpiaba. La conversación terminó abruptamente cuando Helen se levantó, pagó la cuenta e informó a Lily que debería quedarse en el hotel del pueblo. Esa noche, Lily trazó su plan. Antes del amanecer a la mañana siguiente, Lily empacó su bolso, se instaló en la entrada de Helen y se preparó para esperar. Cuando Helen salió para ir a la iglesia 3 horas después, casi tropezó con su nieta. Lily levantó la mirada con ojos enrojecidos y afirmó que no tenía otro lugar a donde ir. Algo en la expresión de Helen cambió. Dudó antes de recoger el bolso de Lily y llevarlo adentro, una acción que pronto enviaría ondas de shock por todo Millfield. En la iglesia esa mañana, Helen se sentó en su banco habitual con Lily a su lado.
La congregación apenas prestó atención al sermón del pastor Mitchell, demasiado ocupados robando miradas a la pareja. Después del servicio, regresaron a la casa. Lily trató de ocultar su curiosidad mientras Helen abría la puerta, esperando encontrar algo extraordinario dentro. Pero el interior era sorprendentemente normal. Muebles gastados, algunas fotografías y un pequeño rincón dedicado a la memoria de Harold. Helen le mostró a Lily una habitación de invitados. Helen se retiró a su propia habitación. Al anochecer, Lily cayó en un sueño intranquilo. Alrededor de la medianoche, un sonido atravesó sus sueños, un grito tan crudo de dolor que la hizo incorporarse en la cama. Lily esperó hasta que otro gemido agonizante resonó por la casa. Con el corazón palpitante, Lily salió sigilosamente de su habitación y revisó primero el dormitorio de Helen. Al encontrarlo vacío, siguió los sonidos hasta la planta baja. En la sala de estar, bajo la tenue luz de la luna, notó una sección del suelo de madera parcialmente abierta como una trampilla. Los gritos venían de abajo. Reuniendo valor, descendió por las estrechas escaleras hacia la oscuridad, usando la linterna de su teléfono para guiarse. Lo que vio la perseguiría en sus sueños durante años. La habitación oculta era pequeña y sin ventanas, iluminada solo por velas parpadeantes que rodeaban un gran retrato de Harold. Y arrodillada ante este santuario, estaba Helen, su espalda expuesta y marcada con heridas frescas. En su mano, Helen sostenía un pequeño látigo hecho de tiras de cuero. Alrededor de sus rodillas, esparcidas por el suelo, había mazorcas de maíz sin deshojar, sus ásperas cáscaras clavándose en su carne. La habitación olía a cera, sangre y décadas de dolor. Cuando Helen sintió la presencia de Lily y se volvió, su rostro se transformó del dolor a la furia. Se abalanzó hacia su nieta, exigiendo que se fuera inmediatamente. Lily retrocedió a tropezones por las escaleras, aterrorizada por esta versión de su abuela, que nunca había imaginado que pudiera existir. Helen la persiguió, agarrando su brazo en lo alto de las escaleras y siseando que nunca debería hablar de lo que había visto. Lily asintió con un acuerdo atemorizado. Solo entonces, Helen soltó su agarre y se retiró a su habitación. Cuando Helen apareció a la mañana siguiente, moviéndose rígidamente y evitando el contacto visual, Lily la enfrentó directamente. Las manos de Lily temblaban mientras sostenía su teléfono, su voz firme, a pesar de su miedo. Informó a su abuela que si no explicaba lo que estaba sucediendo, llamaría al 911 inmediatamente. La amenaza de intervención externa drenó el color del rostro de Helen. Después de un largo momento de tenso silencio, Helen finalmente se derrumbó. Hace 20 años, Helen había estado consumida por su carrera, viajando a menudo y dejando a Harold y Catherine en casa. Harold se había quejado de dolores de cabeza y mareos durante semanas, pero Helen había descartado sus preocupaciones. Ella había estado en un viaje de negocios cuando Harold sufrió una crisis masiva de hipertensión que derivó en un derrame cerebral. Catherine, con solo 16 años en ese momento, había estado sola con su padre cuando sucedió. Había llamado a Helen repetidamente, pero Helen había estado en reuniones con su teléfono apagado. Cuando finalmente revisó sus mensajes y corrió a casa, Harold ya se había ido. Catherine nunca perdonó a su madre por priorizar el trabajo sobre la familia. La cámara subterránea era la penitencia autoimpuesta de Helen. Pero la revelación más impactante llegó al final. Helen confesó que recientemente le habían diagnosticado un cáncer avanzado, pero había rechazado el tratamiento. En su mente, merecía este sufrimiento como castigo por su fracaso como esposa y madre. Los moretones que Lily había notado no eran de caerse. Entre lágrimas, Lily hizo una llamada a su madre. La difícil conversación terminó con una promesa. Catherine vendría a Millfield al día siguiente.
Lily también se puso en contacto con el pastor Mitchell, quien llegó esa tarde. El pastor explicó con dulzura que este autocastigo no era el camino hacia la redención o el perdón. Al día siguiente, cuando Catherine llegó, las mujeres Barrett se enfrentaron por primera vez en 20 años. La reunión no fue fácil. Hubo acusaciones, lágrimas y recuerdos dolorosos. Pero a medida que avanzaba el día, algo cambió. El peso de las palabras no dichas finalmente se levantó, permitiendo que el perdón echara raíces. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Harold, Helen Barrett salió por su puerta principal, acompañada tanto por su hija como por su nieta. Su destino era el hospital. Helen había aceptado buscar tratamiento para su cáncer, ya no creyendo que merecía sufrir sola. La gente de Millfield observó asombrada mientras las 3 generaciones de mujeres Barrett se alejaban juntas. La casa en la calle Maple, antes un monumento al aislamiento, se mantenía con las cortinas abiertas, permitiendo que la luz llenara habitaciones que habían estado oscuras durante demasiado tiempo. ¿Alguna vez has cargado con una culpa tan pesada que cambió el curso de toda tu vida? ¿Qué harías si descubrieras que un ser querido se está castigando por un error cometido décadas atrás?